hablar sobre SQL y cómo crear bases de datos y tablas en este lenguaje de programación. Antes de empezar, es importante entender qué es SQL. SQL es un lenguaje de programación utilizado para administrar y manipular bases de datos relacionales. Una base de datos relacional es una colección organizada de datos estructurados que se almacenan en una tabla. Ahora bien, para crear una base de datos en SQL, lo primero que debemos hacer es abrir un programa de administración de bases de datos que soporte SQL, como MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL Server. Una vez aquí, podemos crear una base de datos a través de una sentencia SQL, como por ejemplo esta que vamos a hacer ahora. Create database. Aquí pondremos el nombre de nuestra base de datos. Pongamos tutorial. Ejecutamos. Ahora lo usamos. Bien. Una vez que tenemos nuestra base de datos creada, podemos empezar a crear tablas en ella. Para crear una tabla debemos definir su estructura, es decir, los campos que va a tener y el tipo de datos que va a almacenar. Una sentencia SQL para una tabla podría lucir así como esta. Create table. Ejemplo. Paréntesis. ID. Int. Primary. Key. Coma. Nombre. Varchar. Paréntesis 50, coma, edad, int, coma, y el email. Varchar 255. Ahora ejecutamos. Ya tenemos nuestra tabla creada. En este ejemplo estamos creando una tabla llamada ejemplo con 4 campos: ID, nombre, edad y email. El campo ID es definido como clave primaria con tipo de datos int, mientras que los otros campos nombre y email son de tipo varchar, y el campo edad
es de tipo int. Una vez que hemos definido la estructura de nuestra tabla, podemos empezar a insertar datos en ella a través de una sentencia SQL como la siguiente: insert into después de insert into ponemos el nombre de la tabla, en este caso es ejemplo, ponemos paréntesis id, coma, aquí pondremos esos campos que tiene nuestra tabla, nombre, edad y el email. Pondremos values, paréntesis, ponemos 1, pondremos no me acuerdo cómo se llama ese signo, pero lo ponemos comilla, creo que es. Pongamos un nombre, puse Juan, coma, siempre lo que vamos a insertar ya la tabla debe llevar ese signo. Ejemplo, en lo que va int no tendremos que insertar eso, y siempre que pongamos un registro debe tener una coma separándolo. Juan arroba .com. Vamos aquí, pongamos esto y ejecutamos. Ya se ha añadido un registro a nuestra tabla. En este ejemplo estamos insertando un registro en nuestra tabla, como le dije, la cual lleva el nombre ejemplo, con los valores 1 para el campo ID, Juan para el campo nombre, 30 para el campo edad y Juan Sampler para el campo email. Aquí con esta sentencia podremos observar nuestro registro en la tabla. Ejecutamos. Aquí se ve el registro en nuestra tabla. En resumen, SQL es un lenguaje de programación utilizado para administrar y manipular bases de datos relacionales. Para crear una base de datos y una tabla en SQL necesitamos definir su estructura y utilizar sentencias SQL para insertar datos en ellas. Espero que este video haya sido útil y que puedan empezar a experimentar con SQL para crear sus propias bases de datos y tablas. Hasta la próxima.